Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que de lo último que nos acaba de informar la agencia internacional Bloomberg sobre secretos que se han revelado en las negociaciones que se hicieron entre el chavismo y la oposición. Vamos a comentar algunos detalles de lo que ocurrió en esas reuniones entre el señor Gerardo Blight y Jorge Rodríguez. Finalmente había llegado el día, dice el informe. Los líderes de Venezuela y la oposición se unirán para trazar un plan hacia elecciones libres. También estaba sobre la mesa la posible reversión de las duras sanciones que habían consolidado aún más la crisis económica del país. Después de años de negociaciones fallidas y conflictos, sería una victoria histórica. El grupo opositor, respaldado por Estados Unidos, acompañado por funcionarios estadounidenses, incluido el jefe de la misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos, Francisco Palmieri, había volado de Caracas a Barbados el 16 de octubre para finalizar los últimos esfuerzos para llegar a un acuerdo. Gotas de sudor goteaban por la frente de los delegados mientras esperaban en las húmedas instalaciones del hotel de Bridgetown. Los representantes del presidente usurpador criminal Nicolás Maduro, el énfasis es mío, por supuesto, los hicieron esperar hasta el último minuto. De vuelta en Caracas, el gobierno venezolano, estoy leyendo el informe, todavía estaba afinando los detalles de un plan paso a paso que habían coreografiado cuidadosamente semanas antes con la administración del presidente Joe Biden. El gobierno finalmente apareció el 17 de octubre, un día después de lo planeado originalmente, pero a tiempo para la ceremonia de la firma. Escuche eso. Siguieron las últimas 4 horas de negociaciones con las que el gobierno de Maduro hizo una exigencia de último minuto que podría haber descarrilado el proceso. Cuando el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria firmaron el acuerdo esa tarde, fue un punto de inflexión para dos factores políticas que habían estado enfrentadas durante más de 2 décadas. Para ser claro, elección justa es un término vago en este caso, dada la forma en que Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, a quien yo llamo el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, moldearon el sistema de votación durante el último cuarto de siglo para asegurar su reelección una y otra vez. Los observadores venezolanos de larga data consideran muy poco probable que Maduro permita que su oponente lo derrote el próximo año. El acuerdo electoral, dicen, es más bien un primer y tibio paso para que el país vuelva a la democracia que alguna vez fue. Una ronda anterior de negociaciones entre la administración de Maduro y el partido de oposición, mediada por Noruega y organizada en México, había llegado a un punto muerto. Pero las circunstancias ahora eran diferentes. Biden, que enfrenta una mayor presión por bajar los precios del gas de cara a un año electoral, podría beneficiarse al revertir las sanciones al petróleo y al gas venezolano. Eso, a su vez, inyectaría dinero nuevamente a la estancada economía de Venezuela. Y así, este año se inició un proceso de negociación paralelo entre Estados Unidos y Venezuela con la ayuda de Qatar, miembro de la OPEP. Estados Unidos pasó por alto a la oposición y entabló reuniones directas con el gobierno de Maduro. Mientras la oposición y el régimen hablan, no es ningún secreto que están llevando a cabo negociaciones más significativas entre Washington y Caracas, lo dijo Geoff Ramsey, investigador principal del Centro para América Latina Adrien Arch del Atlantic Council. Este tipo de negociaciones paralelas no son exclusivas de los esfuerzos de mediación internacional, pero normalmente funcionan mejor si los dos procesos están alineados. Es posible que el frágil acuerdo haya superado al menos parcialmente su primera prueba el 30 de noviembre, cuando el gobierno venezolano cumplió un plazo impuesto por la administración de Joe Biden para tomar medidas concretas hacia una votación más justa para el 2024.
al anunciar el procedimiento para líderes opositores inhabilitados como María Corina Machado, quien abrumadoramente ganó las primarias presidenciales de la oposición para tratar de restaurar su capacidad de postularse para cargos públicos. Estados Unidos había advertido que restablecería las sanciones si Nicolás Maduro no cumplía. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no respondió a ninguna solicitud de comentarios, pero emitió un comunicado este viernes diciendo que la hoja de ruta para reintegrar a los candidatos era un paso adelante, aunque sigue preocupado por la falta de progreso en la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y presos políticos venezolanos. El departamento tendrá más que decir en los próximos días sobre los próximos pasos dada la situación. Este relato de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno venezolano y la oposición se basa en entrevistas con numerosas personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar públicamente. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela mantuvieron muchas comunicaciones clandestinas, incluso después de que las relaciones entre ambos se habían roto en 2019, cuando Estados Unidos reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como líder legítimo del país. Fueron 2 altos funcionarios estadounidenses los que visitaron Venezuela en marzo del 2022 y quienes reanudaron las conversaciones formales. Su objetivo era apuntalar otras fuentes de energía después de que las sanciones financieras impuestas a Rusia por su invasión al país de la U afectaron los suministros mundiales. El acercamiento dio frutos, asegurando intercambio de prisioneros y aliviando algunas restricciones petroleras. Pero los 2 gobiernos no pudieron generar la confianza necesaria para continuar, y las discusiones se desvanecieron gradualmente. Luego se produjo un gran avance a mediados del 2023, cuando la administración de Biden siguió enfrentando críticas por los precios de la gasolina y cómo la migración masiva desde Venezuela estaba sobrecargando los refugios y los servicios de ayuda en las principales ciudades de los Estados Unidos. El director principal del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, celebraron una reunión secreta en Doha, Qatar, en junio de este año 2023. En ese momento, las llamadas conversaciones de México, que habían estado inactivas durante más de 6 meses, sin un camino visible para su reanudación. Después de la reunión de Doha, funcionarios estadounidenses invitaron a una delegación de representantes de la oposición a una reunión de rutina que se realizó en Washington, D.C. A diferencia de encuentros anteriores que se centraron en mejorar las técnicas de negociación, este profundizó en la lista de deseos de la oposición, que incluía levantar las descalificaciones políticas y permitir la observación electoral internacional, así como posibles concesiones que podrían estar dispuestas a hacer si las negociaciones se ponían difíciles. Ahora que Estados Unidos contaba con el aporte de la oposición, celebraron otra nueva reunión secreta con funcionarios venezolanos en Milán, Italia. Más funcionarios se involucraron en las conversaciones, incluyendo al subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols, e incluyeron también al gobernador de Miranda de Venezuela, Héctor Rodríguez, el sobrino del psiquiatra loco y la mona Chita. Durante semanas, los partidos estuvieron estancados en 2 cuestiones principales. 1, la observación internacional de las elecciones presidenciales del 2024, y 2, la autorización para que puedan participar todos los candidatos excluidos. En ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro había prohibido a 3 de la docena de candidatos presidenciales de la oposición postularse a cargos públicos. Eso incluía a la favorita, María Corina Machado. Finalmente acordaron invitar a los observadores creíbles, como el Centro Carter, la Delegación Especial de la Unión Europea, y crear un proceso para que los candidatos descalificados pudieran postularse.
Las dos partes llegaron a un acuerdo a finales de septiembre, cuando Jorge Rodríguez hizo una escala en Doha de camino a una conferencia parlamentaria en Rusia. Los detalles precisos del acuerdo todavía se desconocen, pero cada parte ha ido otorgando gradualmente algunas concesiones. En cuestión de horas y sin ningún anuncio oficial, Venezuela liberó discretamente a 8 militares considerados presos políticos. Hasta ahora no han querido informar de la liberación de ellos. Unos días después, Estados Unidos dijo que reanudaría las repatriaciones directas de venezolanos que cruzaron su frontera ilegalmente y no establecieron una base legal para quedarse. En ese momento llegó el momento de sentar formalmente a la oposición venezolana en la mesa de negociaciones. Los representantes de la oposición, que temían ser marginados por los Estados Unidos, finalmente acordaron apoyar el acuerdo para que no fueran descartados por completo. Échele pluma. Entonces se revivieron las conversaciones mediadas por Noruega, pero el gobierno de Maduro dijo que esta vez no regresarían a México porque no se cumplieron los términos del acuerdo humanitario alcanzado allí en noviembre del 2022. De ese acuerdo tenían como objetivo transferir alrededor de 3.000 o 3.200 millones de dólares de fondos venezolanos congelados al exterior, a un fideicomiso administrado por la ONU para financiar los fallidos servicios públicos y el sistema de salud médica y educación del país. Pero no se ha distribuido el dinero al gobierno de Venezuela, debido a varios obstáculos burocráticos, a falta de financiación y a ciertos reclamos internos. Después de considerar varios lugares, incluso en Europa, se decidieron por Barbados, que estaba a solo hora y media de vuelo. A principios de octubre comenzaron en Caracas jornadas de intenso trabajo. Los representantes de las partes celebraban hasta 2 reuniones por día, que normalmente se extendían hasta altas horas de la noche. Todo estaba destinado a suceder antes de las primarias de la oposición el 22 de octubre, que se esperaba que ganara la ex legisladora María Corina Machado, quien finalmente lo hizo. Maduro ratificó su prohibición de poder participar en las elecciones en junio, acusando a María Corina Machado de estar vinculada a varios complots de corrupción relacionadas al interinato y de cumplir con el bloqueo económico y las sanciones en contra de Venezuela. Algunos actores de ambos lados del espectro político temían que si no concluían las conversaciones antes de su posible victoria, ella aprovecharía su victoria para tomar el control del proceso de negociación. Machado ya había criticado abiertamente a la oposición reconocida por Estados Unidos y se había distanciado de ella. Las negociaciones en Barbados se prolongaron hasta el último minuto. Los funcionarios estadounidenses no pudieron garantizar que las sanciones se levantarían el mismo día en que se firmó el acuerdo como se prometió originalmente. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro dijo que tampoco liberaría ese mismo día a un grupo de presos políticos. El gobierno venezolano también tuvo otro punto conflictivo: la presencia de Lester Toledo, miembro de la delegación opositora, en la ceremonia de firma. Toledo es un aliado muy cercano a Leopoldo López, quien escapó de prisión bajo la dirección de Maduro, y es el fundador del partido político de Juan Guaidó. Eso retrasó el proceso durante varias horas. Toledo tuvo que ser excluido del evento. Las partes firmaron el acuerdo a las 16 horas de la tarde, pero con poca fanfarria. La ceremonia se vio ensombrecida por la victoria de la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, contra la selección de Chile para la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al día siguiente, los Estados Unidos suspendieron las sanciones a la producción venezolana de petróleo, gas, oro, material estratégico y levantó algunas restricciones para poder comercializar bonos, entre otras cosas, con ciudadanos y empresas norteamericanas. Luego, Nicolás Maduro liberó a los primeros 5 presos políticos, entre ellos al ex legislador Juan Requesens, al periodista Roland Carreño. Todavía hay planes para liberar supuestamente 20 presos políticos más.
Hasta ahora parece que existe una comunicación constante entre la plataforma unitaria y la administración de Biden, dijo Ramsey, pero es importante garantizar que el régimen de Venezuela tenga un sentido claro de lo que se compromete y hacer que éste sea reforzado tanto por la Casa Blanca como por la oposición venezolana. Bien, como lo acaban de escuchar, señoras y señores, así de maquiavélica fue la firma del Acuerdo de Barbados, con conversaciones secretas entre Maduro y Estados Unidos, de las que yo le he comentado varias veces, pero que llegó un momento en que iban a sacar a la oposición. Lo invitaron a última hora porque le interesaba a Joe Biden. Necesitaban la presencia de la oposición. Se agarraron por 4 horas por el tema de la visualización de los votos por observadores internacionales y por el tema de los inhabilitados. Allí vino la gran idea de invitar al Grupo Carter, a la Unión Europea, a la ONU, y por otro lado se agarraban por la inhabilitación. No quieren que María Corina compita, llueva, trueno, relampaguee, no la quieren allí. Es por eso que se inventaron un mecanismo. Nótese que el informe de Bloomberg dice que ellos ya habían planificado ese informe hacía mucho tiempo, ese mecanismo, en esa pelea que tuvieron en octubre. Habían planificado inclusive la liberación de los 5 y la liberación de los 20 más. Recibieron la liberación de 8 exmilitares. 8 exmilitares fueron liberados, pero tienen que mantenerlo en silencio porque ese fue el acuerdo. ¿Cómo les parece? Así de maquiavélico está la conversación entre la Casa Blanca, la falsa oposición y Nicolás Maduro. Yo pregunto, ¿ustedes tienen fe de que por esta vía se va a resolver algo? ¿Ustedes piensan de verdad de que Venezuela se va a arreglar de esta manera? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esto se ve de verdad, la trama tan maquiavélica. Déjame tus comentarios. No olvides visitar autodidactamillonarios.com y visita mi página oficial, filósofo777.com. Bendiciones, hasta la próxima.